El doctor Ciro Anichiari, un hombre vinculado, bueno, en principio abogado, pero vinculado a la lucha por los derechos humanos desde hace muchísimos años, muy conocido aquí en Lomas. Creo que hacer una gran presentación es innecesario porque es un hombre que todos conocemos muy bien. Ciro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Aníbal, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo están todos? Todos bien. Bueno, ayer lo comentaba yo en el arranque del programa, estuvimos charlando un rato y planteabas algo que a mí me pareció sumamente interesante y bueno, decidimos que hoy íbamos a charlarlo para que reflexionáramos junto con la audiencia. Y tiene que ver con qué condiciones impone la ley para quien quiere acceder a la primera magistratura en el país, ¿no? Y qué condiciones debería reunir quien va a acceder a tan alto cargo de responsabilidad, ¿no? Nada más ni nada menos que dirigir los destinos de una nación. Sí, en realidad a mí es, independientemente del contenido político, de la pertenencia partidista o de la posición ideológica, esta cuestión que me explicar hace un tiempo va un poquito más y que tiene que ver obviamente con el candidato Javier Milei, ¿verdad? Yo no es mi especialidad el derecho electoral, es obvio, pero obviamente como ciudadano argentino, como te escucho muy entrecortado. Me empezaron a... Te escucho un poquitito entrecortado. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahí pareciera que sí, ahí sí. Bueno, te decía que es un tema que me viene preocupando, más allá de que, bueno, no es mi especialidad el derecho electoral. Bien sabés que me dedico a otra cosa, pero como ciudadano argentino, como abogado y como estudioso de la Constitución Nacional, esta persona, Javier Milei, más allá de su pertenencia partidaria, de sus ideas, de su ideología y demás, hay cuestiones de fondo que son poderosamente llamativas. Motivo por el cual me puse a leer un poquito la ley orgánica de los partidos políticos. Y empiezo por otro lado. Una persona que dice públicamente y lo afirma de manera, digamos, certera, que sus perros son sus hijos, que los perros fallecidos ocupan lugares imaginarios en primera fila en sus actos políticos, hace correr a las personas, las pone en la segunda fila porque quedan vacías las primeras filas, porque dice que ahí se sientan sus familiares, que son sus perros imaginarios, que son fantasmas que le mandan mensajes desde ultratumba. Esto lo comentó el economista Maslatón, porque dijo que se lo escuchó decir personalmente. Después dice que dialoga con su perro Conan, que se murió, pero lo mandó a clonar a Estados Unidos, donde salió un perrito que se llama Angelito, que es uno de los clones, que también se murió, pero que mantiene diálogos con él a través de un canal de luz. Lo dice él. Que él asegura que existe ese canal de luz, lo comunica con el perrito Angelito clonado. Después dijo varias veces que durante 3 veces vio la resurrección de Cristo. Esto lo menciona el escritor Juan Luis González en su libro que se llama El Loco, refiriéndose a Javier Milei. O sea, vio 3 veces la resurrección de Cristo. También dijo que tiene charlas y se nutre de la información en materia económica con economistas que están muertos, como por ejemplo mencionó a Murray Rothbard. No tengo el gusto de conocerlo, no soy economista, pero dice que habla con él, que es un economista muerto y que lo asesora desde la ultratumba en muchos temas. Entonces yo me pregunto, leyendo la ley orgánica de los partidos políticos, que es la 23.298, que establece los requisitos legales
para constituir los partidos políticos a nivel nacional y los requisitos y las declaraciones que deben cumplir tanto los partidos como los miembros y candidatos de esos partidos políticos. Uh-huh. Tiene que incluir, por ejemplo, una declaración de principios y un programa que tiene que ser aprobado por la justicia. Programa que siempre tiene que estar de acuerdo con los principios básicos de la Constitución Nacional. Uh-huh. Y debe cumplir con los requisitos los candidatos para ser elector. Es decir, también los electores nos pueden quitar del padrón electoral en determinadas circunstancias, ¿no? Por haber tenido condenas, por haber sido inhabilitados para ejercer el derecho electoral, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, hay una disposición por la cual, en el artículo 33, se establece cuáles son las limitaciones para ser precandidato o candidato. ¿Sí? Uh-huh. Claramente dice, estar excluido del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes. Una de ellas, de acuerdo a la ley del padrón electoral, es haber sido declarado demente en juicio. Ahora, ¿cuándo una persona puede ser por un juez o por un familiar sometido a un proceso para ser declarado demente? Cuando manifiestamente muestra signos de tener una alteración psíquica clara, manifiesta, ¿no es cierto? Si yo dijera, por ejemplo, me presento ante la justicia electoral y digo, quiero ser candidato a concejal, a intendente, a gobernador o a presidente de la nación, soy Napoleón, y mi programa consiste en invadir a los marcianos y quedarme con Marte. El juez federal electoral que me escuchara decir una cosa así, tiene la obligación de decir, este señor no está en su sano juicio, me manda a la justicia civil para que me inicie un proceso de insania. No puede aceptar que yo, digamos, livianamente, inicie el trámite y me otorguen la calidad de candidato. Entonces yo me pregunto, no dijo que era Napoleón, pero dijo que habla con seres de ultratumba que le dictan las medidas económicas que va a aplicar, y habla con sus hijos que son sus perritos desde ultratumba, que vio 3 veces la resurrección de Cristo. Entonces yo digo, la jueza Servini, María Romilda Servini, que es la que tuvo a cargo de la aprobación de los partidos políticos, los candidatos, precandidatos y demás, independientemente de sus posiciones partidarias o ideológicas, quiero que quede claro, no advirtió esto. Es decir, hemos llegado a un punto en el que una persona manifiestamente desequilibrada mentalmente inicia un trámite como candidato y se le acepta sin mayor análisis de lo que resulta manifiestamente una persona que no está en su sano juicio. Además, basta escucharlo. Es una persona que se desafora gritando y amenazando, y a mí me recuerda imágenes de otras épocas. Uh-huh. Me acuerdo de filmaciones, obviamente ninguno de nosotros lo hemos visto, de Stalin hablando, de Hitler hablando, de Mussolini hablando. Y en aquel momento, de pronto, muchos no se dieron cuenta y terminó pasando lo que pasó. Genocidios. Uh-huh. Es decir, personas evidentemente desequilibradas, no sé si recordás o la audiencia recuerda una famosa obra de teatro de Bertolt Brecht que se llama La increíble y evitable ascensión de Arturo Uy, un personaje ficticio pero que representaba a Hitler. Uh-huh. Todo el mundo veía que se trataba de una persona evidentemente alterada, pero nadie decía nada, decía no puede ser, no va a llegar, no va a pasar nada, no va a poder. Y terminó pasando lo que todos conocemos. Y es un poco lo que decíamos todos, ¿no? No va a llegar, está inflado.
es un blef, y sin embargo, mira lo que pasó en Las PASO. Pero exactamente, entonces yo digo, ¿quién es el que en representación de la justicia federal tiene la obligación de prestar atención a estas circunstancias que son manifiestas? Esto más allá de otras cosas que también denotan que en la ley electoral, que yo te acabo de mencionar, claramente impide, prohíbe que sean candidatos personas que estén condenadas por delitos dolosos, graves, condenadas por delitos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Todos estos delitos hoy día están sancionados por nuestra Constitución Nacional desde 1994 con la incorporación de los tratados internacionales. ¿Y qué encontramos? Que él y su candidata a vicepresidenta, Villarruel, reivindican esos hechos. Es decir, se colocan en situación de reivindicar expresamente lo que en la Nuestra ley Constitución nacional electoral, sí, la ley nacional electoral impide que alguien que cometa ese delito sea candidato, pero entonces permite a quien niega esa disposición, que está en nuestra Constitución. No sé si te das cuenta o se da cuenta la gente de estas contradicciones que pareciera que la justicia federal electoral no lo advierte. No o lo hace la advierte vista nadie. gorda. Aparte, yo no quiero hacer imputaciones, porque creo que realmente muchas veces pasan cosas porque nadie se da cuenta. Y también el que controla esto es el fiscal federal que está a cargo de ese juzgado, que tiene que advertirle, emitir un dictamen a la jueza y decirle, señora jueza, me dirijo a usted a fin de poner en manifiesto estas circunstancias que son manifiestamente anómalas. Solicito que se investigue, que se dé intervención por su competencia específica a un juez civil, que es el que se encarga de llevar adelante las posibles insanias de una persona, para ver si esta persona está en condiciones de asumir semejante cargo público que, recuerdo, tiene bajo su facultad exclusiva y una potestad que pertenece exclusivamente al presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de declarar la guerra. ¿Me entendés? Así es. Entonces, es grave. ¿Nadie se dio cuenta de esto? ¿Y quién es el primero que tiene que darse cuenta porque tiene obligación por su función? El Poder Judicial. El Poder Judicial con competencia en materia federal. Ciro, una pregunta. Un señor que habla con los perros y que habla con seres de ultratumba. ¿Realmente estamos en situación de aceptar esto como normal? ¿O es que nos hemos vuelto todos locos? Perdón, decime. No. Una pregunta con respecto a esto que estás señalando es, ¿se puede dar lugar esto a una presentación en la justicia, por lo menos señalando esto y haciéndolo público para que alguien advierta la situación? Yo creo que debiera. La primera obligación, dije, es la del Poder Judicial en materia federal con competencia electoral. En segundo lugar, los dirigentes políticos de otras agrupaciones políticas, inclusive de su propia agrupación política. ¿Cómo aceptan tener como candidato o jefe de esa agrupación política o partido político a alguien que muestra signos de evidente desequilibrio mental? Y otras fuerzas políticas, claro, todo el mundo puede llegar a decir, bueno, es una maniobra política para sacarlo de escena, pero escúchenme, dice que habla con seres de ultratumba. No es que estoy diciendo que estoy en desacuerdo con sus propuestas políticas, que se las puede discutir, económicas, perfecto, me parece válido, son los juegos de la democracia. Pero esto va más allá. Es una persona que dice que vio a Jesucristo resucitar 3 veces, que habla con un perrito que se llama Angelito a través de un túnel de luz. Lo peor de todo esto, Ciro, es que van a elegir a un personaje que se llama, los que votan por él, ¿no? Van a elegir a un personaje
que se llama Javier Milei, pero va a gobernar Conan, porque dice que lo aconseja. Digo, sí, no, me parece que pero es grave. La idea de esto era instalar el tema y lo vamos a seguir. Ojalá sirva para que a alguno se le encienda la lamparita y así sí. como podemos permitir esto, ¿no? En algún momento alguna reacción para, bueno, Esto para que tenga una lógica. Totalmente, pero esto aparte de sus propuestas que son claramente inconstitucionales. ¿Cómo puede decir otra cosa que dice yo me considero enemigo del Estado? ¿Qué está diciendo? Claro, quiere ser jefe del Estado del cual es enemigo. Exacto. Dice que los impuestos son una rémora de la esclavitud, pero de los impuestos es que se generan los recursos del Estado para brindar todos los servicios. Bueno, pero él no va a brindar ninguno, si va a cancelar hasta la obra pública, no va a brindar ningún servicio, no va a haber salud, no va a haber educación, no va a haber obra pública. Pero perfecto, pero ¿te das cuenta de una locura que es esto? Que es una especie de anarquismo modelo 2023 en donde, qué sé yo, todo... Bueno, no sé ni cómo calificarlo, en definitiva. Ciro, la seguimos porque el tema me parece que lo amerita y la idea era instalarlo, por lo menos en el debate, a ver qué reacción produce y quién toma un poco la punta de lanza de esto, ¿no? A ver quién se pone al frente de esto, porque, digo, como ciudadanos incluso podríamos hacer una presentación ante la justicia al respecto y que haya una respuesta de la justicia. Bueno, señores, fíjense lo que dice aquí y fíjense lo que a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados y cuando venga la debacle decimos, y bueno, qué sé yo, viste, tenía derecho porque era un ciudadano. O decimos, no, momentito, hay límites para todo. Pero ningún derecho es absoluto, absoluto. Por supuesto, y aparte el derecho de cualquiera termina cuando comienzan los derechos de los demás. Y es indudable que este personaje viene dispuesto a vulnerar todos los derechos. Por eso yo le rebauticé a su partido. Para mí no es la libertad avanza, es la libertad retrocede, pero bueno, es mi apreciación, pero creo que vale la pena el debate. Sin ninguna duda. La seguimos. Dale. Tomamos la posta. Un abrazo grande y saludo a tu audiencia. Sí, cómo no. Un gran abrazo, Ciro. Chao. Bueno, Ciro Aniquiarico es abogado penalista, muy dedicado a todos los temas que tienen que ver con derechos humanos, delitos cometidos, como por ejemplo fue el abogado de las víctimas de la masacre de Budge. Bueno, aquí en Lomas lo conocemos, y lo conocemos bien, al doctor Ciro Aniquiarico. Me planteaba esto ayer y dije, vamos por lo menos a tirar arrojar el tema sobre la mesa y plantear el debate, porque no es menor lo que está diciendo el doctor Aniquiarico.